Pues ¿cómo están las máquinas? Como diría David Bisbal. Aquí estamos de nuevo en una nueva jornada de Amablemente. Aquí no baja el nivel, bueno, no baja el nivel porque lo mantenemos siempre muy alto con todos los invitados. Hoy tenemos a una persona que forma parte de la historia de Boñar, como no, pero en particular forma parte también de mi historia, porque a lo largo de mi vida, pues yo creo que ha estado muy presente en muchas partes. A mí me ven mucha gente en estos tiempos en los que hay tanto tertuliano, tanta gente que es capaz de decir cómo se tienen que hacer las cosas, cómo opinar, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, pues dame personas que lo hagan, que se echen al barro. Y el invitado que tenemos hoy, precisamente de eso no carece, de cosas que ha hecho a lo largo de su vida y seguramente le quedan muchas por hacer. Hoy está con nosotros Pedro Caballero. Pedro, muy buenas. Buenos días, encantado. Pedro, tenemos que empezar por algún sitio y terminar por algún otro. Y hay muchas cosas que contar de las que haces porque no le engaño a nadie si digo que eres una de las personas pues que más actividades, cosas, y has estado presente en más eventos y organizaciones en este pueblo en los últimos 40 años. Has hecho mucho por aquí, por el pueblo, ¿no? He hecho pues todo lo que he podido, todo lo que ha estado a mi alcance, pero no he agotado el cupo todavía. Pues eso es lo que tenemos que tener, muchos más proyectos que recuerdos. Oye, Pedro, si hay algún extraterrestre que que haya venido por aquí, y le tengo que comentar quién es Pedro Caballero, es hijo de, viene de, ¿qué le comentamos? Soy hijo de Cruz Caballero y Sagrario Rodríguez, ambos fallecidos. Mi madre precisamente a los 56 años y mi padre ya con 70 y tantos. A tu madre yo no la llegué a conocer, no. A tu padre. Sagrario seguro que no. Oye, Pedro, tú, bueno, fuiste de los que en su momento pues pudieron ir a estudiar fuera y, bueno, estuviste en el pueblo lo que estuvieras, pero bueno, marchaste fuera a estudiar, ¿verdad? Sí, marché directamente desde la escuela entonces de la OGE, que llamaban, con don Emilio Puente, mi admirado maestro, el rubio, y desde ahí fui directamente al seminario. No creas que tenía medios, pero a través de don Remigio, el recordado don Remigio, el cura, que algunos después decían que si yo tenía un privilegio especial, que a mí me daba clases, porque fui directamente al seminario sin pasar por ninguna preceptoria. Remigio, ¿le recuerdas con cariño? Yo no le conocí. Hablaban del carácter que tenía don Remigio. Murió precisamente el primer año que estaba yo en el seminario, el día que empezaba la primavera, una muerte repentina. Apareció muerto en la cama. ¿Y estuviste en el seminario? ¿En dónde era? En el menor primero 5 años y luego ya en el mayor hasta primero teología. Bueno, no dejabas de estar vinculado con Boñar porque supongo que irías y vendrías continuamente, ¿no? Bueno, tenías vacaciones de Navidad y de verano. El resto del año estabas allí interno. ¿Y cómo recuerdas Boñar entonces, en tu infancia, adolescencia, cuando ibas y venías? De Boñar, pues recuerdo que entonces era monaguillo de don Emilio. Luego ya llegó don Fortunato, que era un hombre muy inteligente, muy nervioso, pero al mismo tiempo una persona muy capaz. Y le tocó un momento difícil. Fue cuando teníamos 2 parroquias. Estaban los agustinos aquí en Boñar, que luego se largaron o lo dejaron. Y había alguna parroquia de la Corredera que iban a misa allí, y otra de Boñar. Entonces tuvo malas relaciones entre los agustinos y don Fortunato. Todo esto iba en población. Sí, recuerdo que iba la gente allí a misa y que era, bueno, no sé, una manera de distinguir, sí. 2 pueblos distintos. Ahí hubo una pequeña crisis. Luego encima le coincidió cuando se quemaron todos los santos de la Semana Santa y tal, que fue otro acontecimiento fuerte. Pero fue un hombre que hizo bastante. Era un poco especial, tenía un carácter, pero era muy inteligente. Y marchó luego para León a la comisaría policial, casi murió allí. Sí, no. Murió hace unos años. Esos son los años de la infancia, digamos, y con él empezó pues un poco todo lo de la música, de la iglesia, el armonium, que yo pensé que ya había desaparecido, todavía está recluido allá arriba, apinado en el salón parroquial, que había que dar deprisa, como que corrías en bicicleta, porque si no salía más aire que entraba. Como no diera rápido... Vamos a... Porque es que lo tuyo es como lo de las series. Hay muchas líneas argumentales que tenemos que tocar. Y no quiero que se me escape ninguna. Y si se me escapa alguna, me recuerdas, amable, que no hemos hablado de este tema. Y mira, vamos a tirar, si te parece... Porque hay que empezar por algún lado, ¿eh? No sé si es cronológicamente o no, pero bueno, por el tema de tu implicación con el coro parroquial. Que no, ahora me cuentas cuando os echasteis la manta a la cabeza y empezasteis con el coro. Pero yo, la verdad, y además personalmente, porque bueno, hace poco falleció mi madre y a mí me emocionasteis. Y yo es un tema que estáis cuando
cuando hace falta y cuando no hace falta, es que estáis siempre, y la verdad yo creo que llegáis a lo más profundo de la gente, pero es que estáis todos los días desde hace ¿cuántos años? Cuéntame la historia, ¿cuándo se os ocurrió empezar con esto? Hace un poco te hablaba del armonium, entonces el armonium estaba arriba en el coro, que hubo que bajarlo por cuestiones del Concilio Vaticano II, pero además es que corría peligro de hundirse el coro. Se bajó luego para adelante, ¿no? Porque además se exigían que los coros estuvieran a la altura del pueblo. Y ahí empecé, todavía me acuerdo, pues fíjate, con tu tía Celia y con Genaro, que habrás oído hablar, Genaro Gil. Aquella operación enorme, yo estaba ya al armonium pendiente de la partitura, dándole que te pego ellos por un lado, otros por otro. Porque hay que comentar que tú tienes estudios musicales también. Sí, tuve la suerte en el seminario de que me diera clase el director del conservatorio que venía de veraneo aquí, que era de Valderas, don José Castro Ovejero. Tenía mucha amistad con G. de Lama, otro de mis amigos profesores, y fue el que iba a darnos clase al seminario. Que el nombre es el del Conservatorio de León. Don José Castro Ovejero, de Valderas, íntimo amigo de G. de Lama, también de Valderas. Y entonces yo nunca me llegué a seminar, pero hice hasta cuarto de piano, después ya con toda esta otra práctica del coro y el canto y tal, pues, no digo autodidacto, pero espabilado. ¿Y cómo empezó el coro? El coro empezó por allí, por aquel entonces. Después, ya al venir don Fortunato, se potenció más. Todavía recuerdo cuando él se despidió de aquí, una dedicatoria especial hacía para mi querido coro de Buñar, que esa es la admiración de todos los que vienen por aquí. La había cogido un cariño porque con él se empezó a potenciar con compañeros Manso, Enrique Argüello, que entonces estaban también los frailes y en el seminario, y claro, pues tienes un poco el caldo de cultivo para que todo eso... Que de los originales, bueno, ¿quién está? ¿Luis y tú? ¿Y Carlos, quizás? ¿O Carlos se incorporó más tarde? ¿Quién? Carlos Manso. No, los Manso está. Luis está desde el principio. Carlos también se incorporó, con más dudas. Y luego quedan exalumnos y exalumnas, sobre todo María José de la Torre, que era más o menos de tu generación, generación que fuisteis un poco a la avanzadilla de la intelectualidad. Pero bueno, el caso es que no habéis dejado una cosa, es que no sé si pone una fecha, esto fue en los 80, esto fue al final de los 70, ¿cuándo empezasteis con el tema del coro? Antes de los 80, en los 80 ya viene otro capítulo especial que fue don Carlos Santos Vega, mi admirado don Carlos, te hablo de los 70. Y por seguir con el tema de la iglesia, si quieres comentar los párrocos que había, porque pasaste don Remigio, don Fortunato y don Carlos. En el medio, don Remigio, entre don Remigio y don Fortunato estuvo don Silvio, un hombre que tenía muy delicada la garganta, entonces pidió al obispo que le trasladara, y después ya fue cuando vino don Fortunato, que estuvo aquí pues bastantes años, hasta que llegó don Carlos en el 80, coincidiendo con el nacimiento de mi hijo, estuvo aquí 17 años, del 80 al 97. Recuerdo yo el bautizo de Álvaro, que estábamos cantando allí unas canciones enseñadas a todos los niños y digo, bueno, vamos a ensayarlo otra vez y tal. Recuerdo el bautizo, fíjate. Oye, bueno, yo don Fortunato, porque al final recuerdas a los curas un poco por la parte que ha formado tu vida. Don Fortunato fue el que me dio la comunión y don Carlos fue el de mi adolescencia. Y eso coincide también con un boom de muchas actividades en la iglesia. Nos circunscribimos a la iglesia, la pastorada, el auto de los Reyes Magos, la pasión, de la que tú tirabas del carro, mucha más gente, pero bueno, no vamos a negarnos que eras tú el que recuperaste algo que hacía, yo no lo sé, si 40 años o más que no se hacía, la pastorada y todo aquello. Échale guindas al pavo, si 40 o más se había perdido. Prácticamente empezamos con un disco y una cinta de la coral isidoriana de don Felipe Magdaleno. Y empezamos a hacerla en directo y en vivo. Después ya a los últimos les grabamos una cinta para que pudieran hacer, porque la pastorada es muy de cantar, entonces ellos escenificaban, pero el canto lo ponían en la cinta y vivía todavía de rentas las últimas. Y lo de los Reyes Magos, que también recuperó don Carlos a través de un tal Calisto, que habrás oído hablar, pariente de Luismi y María. Sí, además Luismi dijo que gracias a Calisto le había salido a la vena artística. Es que fue precisamente cuando recuperó ahí don Carlos una cinta grabada, todas las parrafadas de los Reyes. Yo tuve la suerte o el honor de participar en una pastorada de Zagalejo, un papel muy humilde, pero que yo recuerdo todavía lo que cantaba.
En esta época que hay tanto musical, tanto que vamos a la Gran Vía, el despliegue que se hacía en la iglesia a mí me parecía digno de mencionar, porque bueno, lo que dices tú, no se ponía la cinta, era música en directo, se actuaba en directo, vestuario y todo aquello. Y como, bueno, fue gracias a muchos o como recuérdamelo. Fíjate si sería en directo, que tenían esa promoción, son un poco más mayores que tú, Nacho, Fernando, los primos y tal. Hasta las sopas eran en directo, pero hubo una anécdota simpática, que con las prisas y tal, en un momento dado que había que preparar las sopas, cortar el pan y echar el agua, pues Fernando, que era un poco cachondo, fue a la sacristía, cogió el primer caldero que encontró y lo metió para allá, una especie de cobre. Y cuando llega el momento, decía, estaban las tropas para chuparse uno los dedos. Le contaba luego después a la cámara, Nacho nos dice, pues si te llegas a saber que era el agua de la fregona, con más sustancia. Directo, y estaban sabrosas las sopas. Bueno, yo creo que fueron unos años, porque bueno, estuvo aquí Juan Carlos García Caballero, que sois algo de familia. Es hijo de una prima carnal. Y bueno, recordaba también que él, bueno, también en su momento tomó el testigo de algo que ahora mismo pues ya no hay. No hay pastorada, no hay auto. ¿Y qué hacemos? Gente como vosotros ya no hay que se ponga al frente. Pues ¿qué hacemos? Fíjate, ahora que hablas de Juan Carlos, que Juan Carlos también fue alumno del Centro Municipal Homologado de BUPCO Pablo Díez Rosario Guerrero, que es larguísimo, ahora solo queda, y es Pablo Díez. Como digo yo, les divorciaron después. La que murió más tarde fue la mujer y la quitaron del rótulo y dejaron solo a Pablo Díez. Bueno, a lo que te iba, que los dos sois exalumnos. Y curiosamente, yo estoy pasando por un examen de un exalumno que examina a su profesor, de lo cual me alegro. Fíjate. Oye, vamos a hablar de que siempre podemos volver a lo que sea. Vamos a pasar al tema del instituto. En su momento, bueno, tuvimos aquí a Javier López hace tiempo y nos contó la historia de cómo se había gestado el instituto. Yo soy uno de los afortunados que no nos tuvimos que ir de Boñar para estudiar el instituto en su momento. Yo creo que lo cogí, no lo sé, cuando llevaba 2 o 3 años. El centro de BUP homologado Pablo Díez Rosario Guerrero, que ahora es Instituto Nacional. ¿Cómo empezó aquello? ¿Cómo se os dirigieron a vosotros o cómo supisteis? Porque al final coincidisteis unos cuantos profesores de Boñar. Sí, ese fue... No, de Boñar coincidimos pues 3, Mariluz, Víctor y yo. Y luego alguno, Carlos Rascón, estuvo también de dibujo técnico, Federico Tena en gimnasia. Pero bueno, antes del municipal homologado, hubo otro capítulo anterior a Javier López Valladares, que fue todavía cuando estaba don Faustino, el añorado don Faustino Bernardo, secretario, conoces a sus hijos, a Milton, a Alicia y tal. Pues ahí fue el CLA que llamaban, Colegio Libre Adoptado. Dependíamos del Padre Isla del León, pero venía un tribunal a examinar al final de curso, no tenían autonomía. Y yo ahí entré un poco de rebote al escaparse de vacaciones en Semana Santa un tal don Mario, que ahora os voy a hablar de él, de lengua, pues don Faustino y tal que movían, y don Enrique, toda esa gente de esa corporación. Yo había hecho ya filosofía en Roma el año 70, 71, estuve en Oviedo, pues tuve que entrar ahí así porque se acordaron de mí y me tocó dar de todo. Era entonces el bachillerato aquel de cuarto y reválida, luego quinto y sexto, y me tocó dar, pues aparte de lengua, literatura, latín, pues hasta cristalografía, dibujo técnico, ciencias naturales y DSM, tremendo. Y yo era de letras. Es un poco esa experiencia que luego te curte para la vida, ¿no? Pero ese fue más o menos hasta el 74 que yo me marché para Barcelona, 74-79, y ya el capítulo de Javier que tú dices fue de 79-89, el homenaje a la década que encontrarás por ahí. Sí, sí. Del 79-89. El caso es que, bueno, yo te cuento por mi experiencia, mira, lo de la parte esa pasada no la tenía yo controlada, pero bueno, al final el centro homologado de BUP dio la posibilidad a que muchísima gente de los alrededores no tuviera que marcharse de Boñar, y yo, bueno, honestamente yo no sé si todo el mundo recuerda los años de instituto con cariño, pero en mi caso yo no sé si han sido los mejores. ¿Cómo afrontasteis aquello? Porque... Bueno, fue cuestión un poco de la unidad. Si eso igual no se hace, hay como yo digo, hablando de ciudadanía más que de política, hay un mundo de locos, ingobernable. Pero entonces había unos padres
que se preocupaban por la educación de sus hijos. Por eso una cosa es educación y otra cosa es enseñanza. Y a veces cuando digo la ESO, es enseñanza o educación secundaria obligatoria. La E es bivalente. Puede ser enseñanza y puede ser educación. Y entonces coincidió con lo de Javier, el recién entrado ahí en el ayuntamiento, hubo que ir a Madrid, entonces estaba, como digo, el dinámico don Faustino. Yo me acuerdo de ir a Madrid, allá hacían unos cables como un partido ahora, horribles, metimos en galerías preciados, si salías de la puerta te echabas a correr para dentro, que había aire acondicionado, hasta que llegamos al alto del puerto, que paró el Pepe, el tío el padre de mis primas, el templado, taxista. El taxista, sí. Y a echar gasolina y cogimos un botijo, acabamos el botijo de agua del calor que traíamos de una vez que subimos de Madrid. Un botijo. Y fue toda esa gestión la que hubo que hacer. Claro, ten en cuenta que los de Boñar pagabais una parte, una cuota al mes para sufragar el transporte y otros gastos que no cubría completamente. Mira, el acuerdo al que llegaréis en su momento suponía que no era un instituto público, pero que los padres tenían que pagar una parte de los costes, una cuota. Pero al final lo que se conseguía es que, yo no sé cuántos llegamos a ser, 100 y pico chavales. El mayor número 100 y tanto. Está también el blog, por ahí 100 vez que más, porque se empezó con primero y segundo, después ya empezó con primero, segundo y tercero, y luego ya COU. Pero llegó a ser cuando más hasta abarcar primero, segundo, tercero y COU 100 y pico. ¿Y es fácil o es difícil dar clase a la gente de tu pueblo? Bueno, pues eso me sirvió un poco para lo que te decía antes, no estar afiliado a ningún partido político, a ningún sindicato, porque yo daba clase a todos los hijos de todos los padres de todos los partidos, y eso te hablo ya del momento ese en que ya se había dado el paso de la democracia, ¿no? Sí, 79 para acá. Y aparte de eso, pues otras actividades de deporte, de música, de no sé qué. Había una interdisciplinaridad que se dice ahora tremenda. Yo creo que hoy hubiera sido imposible. Ya, pero yo no lo sé si a los docentes, cuando des clase, por una parte os apetece no estar vinculados con la gente del pueblo, pues por aquello, de no encontrarte... no sé si es cómodo o incómodo encontrarte con los alumnos después de trabajar, encontrarte con los padres. Parece que el trabajo no se acaba nunca. Y al final dices, bueno, voy a otro sitio. Y al final, oye, pues al final, Pedro, pues tú te encontrabas con nosotros por la calle, te encontrabas con los padres. Yo no lo sé si eso es bueno, es malo, o eso enriquece o... No, porque además de los tres que hacíamos aquí de Boñar, yo tengo compañeros inolvidables, algunos fallecidos, como era Pepe Ferreiro, mi amigo del alma, con el que conseguimos hacer la primera revistina, Colega. Ya el nombre de Colega indica la cercanía entre alumnos, profesores, padres. No tenías problema ni dentro del centro ni fuera. El respeto era recíproco tanto dentro del centro como fuera del centro. Y luego si fuera del centro además hacías deporte, tenis, no sé qué. Había una coparticipación tremenda. Ferreiro le recuerdo yo también con mucho cariño, porque exacto, a mí me dio clase en tercero de BUB y en COU, y bueno, le recuerdo con muchísimo cariño, cómo no. Yo en paralelo, porque recuerdo que también en aquellos años pues creaste una sociedad recreativa y cultural deportiva, Negrillón, Sorreculdene. Sorreculdene, Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva Negrillón. Lo de Negrillón todavía está ahí porque tengo el blog, la escuela del Negrillón. El marketing no sé si funcionaba, pero bueno, el nombre largo. El nombre fue complicado. Pero vamos, funcionó. De ese rescoldo, pues fíjate, lo de los bolos, que pensando entre algún documento a mano, encontré esta revista del 25 aniversario Pedro, del 83. Dijiste un día, aquí no hay ni recreación, ni cultura, ni deporte, ni nada, y habrá que hacer algo para que se note. Trataba de reanimar el ambiente. Hombre, quizás en los últimos años hay que agradeceros a los grupos de municipios, como yo os llamo, jóvenes, que habéis conseguido levantar un poco ese ambiente, sobre todo el Soto. El Soto es el pulmón, yo en su día le llamé nuestra joya verde y clara. Por eso han recogido en la piedra aquel romance que ahora lo comentamos. Y ese fue el pulmón, entonces ahí se volcaba todo. Pero bueno, ahí al final, bueno, pues se hicieron muchísimas cosas que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, el hacer una sociedad en su momento... Es que lo que parece ahora todo normal, estamos hablando con mucha gente, con muchos invitados, que lo que hicieron en su momento fueron abrir puertas de cosas que ahora que parecen muy naturales. Sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los pueblos. ¿Para qué hace esto? Sí, hay envidias, hay reticencias. Y además, al coincidir, como te decía antes, con el cambio político, pues yo no sé si la envidia es sana o es un pecado capital.
recuerdo a alguno que me decía, oye, tal, es que no podemos ayudarte porque nos dicen que si te apoyamos a ti quedamos en ridículo nosotros. Como yo no tenía asignación política, pues yo como que les dejaba en feo a ellos. Y no podían darme la razón a mí o votar a favor de hacer cosas de la actividad de la cultura, el deporte, de los bolos. Entonces fueron escapatorias. Yo a los bolos prácticamente no había jugado más que de crío una vez en las Salas, que era Bola Redonda, cerca, por debajo del pantano. Pero bueno, vino Enrique Argüello, me metió el gusanillo de los bolos y derivamos hacia el Soto. Vamos a los bolos. A ver, ese club que no es que sobrevive, sí, grandes éxitos, campeonatos de España, campeonatos de esto, y ¿cuándo se empezó a formar? A los bolos ha jugado toda la vida, pero formalizado, ¿cómo se hizo el club? Se constituyó en 1983, con acta fundacional, en aquel entonces, ante notario y tal, y celebramos el 25 aniversario en 2007. Pero de ahí para acá, pues tenemos otro pulmón que tira de los bolos porque le viene de casta al galgo, y como le decía el otro día el capitán de la ciudad, que se enfrentaron con los de los pueblos, dice, es el que más emocionado, está más loco que nadie por los bolos, que es Pepe Villa, nuestro pequeño gran alcalde. Alcalde es un jugador de bolos muy bueno, pero aparte que es que hay que bueno y que le gusta, pero bueno, le viene de casta, que también está Felipe el padre ahí. Pero bueno, al final es que el club, yo no lo sé, porque tampoco es que estoy yo muy al día con el tema de los bolos, pero yo no sé si es de los clubes más importantes, más antiguos, más participativos, que ha organizado más eventos y así, ¿no? Probablemente sea de los más antiguos y el más capaz de hacer cosas. Aquí se celebraron ya dos nacionales, uno cuando en el Soto, cuando el alcalde Alberto García Barba, en el año 86 se hizo el nacional aquí, y luego se volvió a hacer 30 años después, cuando un Pepe ya aquí en la bolera cubierta. Eso demuestra que si 30 años después, ya no te hablo de provinciales, de locales, de la ciudad y los pueblos el otro día, de los provinciales. Bueno, y los torneos es un reclamo, de fiestas y porque el Soto, ojo, ve la gente en las boleras del Soto, pero si yo te contara todo el sacrificio que hay detrás de esas boleras, la caseta que costó en aquel entonces 500, 600.000 pesetas, a dos vertientes, con una cocina francesa, una central por dentro, 40 metros cuadrados. Eso fue todo gracias al sacrificio de la unión de señores paisanos, algunos que estaban retirados de la mina de silicosis, que decía yo, los jóvenes viejos, los viejos jóvenes que allí se agarraban al barro por encima de la mata para hacer las citas. Mira, es una satisfacción el pasar por el Soto. La verdad es que yo he cogido una bola 4 o 5 veces. Seguramente ahora me tendré que volver a poner, pero yo creo que es una satisfacción pasar por delante del Soto ahora mismo y ver que la gente juega, charla alrededor de una cosa. Y lo que digo siempre, esto no es fácil, esto no está ahí porque sí, porque ha habido mucha gente trabajando, hay dinero seguramente muy poco, pero ilusión y trabajo pues muchísima. Trabajo, tiene que haber ilusión, tiene que haber ganas, pero si además ven que hay trabajo, que hay dedicación, que hay desinterés, que nadie te cobra nada, aunque saques una licencia para el año, participas y tal. Sobre todo, yo en uno de los romances, que luego ha sido también cantado, solo ha faltado ponerle música a estos hermanos Quiñones que estuvieron aquí una vez, les dejé una cinta y estoy esperando y la partitura que lo saquen, que era el romance de bolos. Yo digo que el deporte de los bolos es un juego de nobleza. 9 bolos son los grandes, un miche y una caldera. La partida está animada por gente sana y austera. Hay quien fuma, mira o bebe, cada cual a su manera. Entonces ha sido cantado y tal, cuando el Nacional lo tuve que hacer en directo allí. Pedro, le has puesto música y letra a muchos de los últimos eventos a corto plazo que yo recuerde, pues la reinauguración del puente, el monumento al Negrillón, las letras que están en la entrada del Soto son también es una parte de ese autor romance, y la verdad es que formas parte de la memoria escrita, en este caso, y cantada. Vamos por partes, que no se me olviden también algunas cosas. Y me quiero referir también a tu faceta deportiva, porque has sido un buen jugador de fútbol y has estado federado y jugando aquí durante muchos años y en muchas disciplinas, porque has sido el fútbol y fútbol sala. Efectivamente. Ayer precisamente me llamaba mi hijo, periodista Álvaro, para que le recordara lo del fútbol sala, cuando yo le llamaba futbito y Roberto Arias se enfadaba. No es futbito, es fútbol sala. Digo, fútbol sala cuando esté a cubierto, cuando está al aire libre, en hierba, como cuando se empezó los torneos ahí de San Roque, en el campamento era futbito. Y a principios de los 80, 82, 83, se hizo la planchada de cemento. Ahí se jugaron ya las finales de ese torneo, que atraía gente de un equipo, la Caraba.
fútbol sala y fútbol. Pero el fútbol, que es del que yo vengo más, porque en el seminario no tenías otro deporte que el fútbol, encima rompiéndote el alma ya en la tierra y en las piedras del seminario menor, deriva hacia los bolos. Pero bueno, el fútbol y luego el fútbol sala, mayores de 70 años que tú dices, federados como José Luis González Alegrete. Bueno, pero tú jugaste en Olleros. Yo jugué primero en Boñar 2 años. Pepe, Pepe Valladares, que estuvo con nosotros, bueno, ahí estaba también. 71, 72 estuvimos 2 años aquí. Luego yo estuve otros 2 en Sabero, en Olleros, con el famoso Uría, minero, que tenía bastante barriguita el hombre, y nos metía ahí donde el lugar del pensionista, donde hacía frío arriba, con los balcones abiertos, y tenía y Martín atrás se las colgaban, y otras 10 flexiones, pim pam, y se ponía él, dice, mira, yo con 40 años y fumaba y bebía, llego con las palmas al suelo, y vosotros que no tenéis barriga no llegáis ni os la punta a los dedos. Eso fue el fútbol. Y luego ya en Barcelona jugué también federado en regional, con Manolo Tarana, fue otro de las figuras que tengo en el blog, en Cardona, en las Minas de Sal. Manolo Tarana, que siempre dicen que es de los que podía haber llegado en su momento. Pues jugó en Sabero y luego jugó con nosotros aquí en Mollero, con Sabero, y el Peli, también, y del Sastre, que tú le acuerdas más cuando hiciste fútbol de juveniles. Sí, sí. Pero completando lo que te decía, estuve en Barcelona, llegó un momento que tenía doble ficha, una falsa en la Bordeta y otra en Cardona, porque yo en el Cardona dejé de jugar. Al primer partido que entré yo, le retuvieron la ficha a Manolo Tarana, que no se había dado de baja aquí en la Federación Oeste. Y entonces yo, ¿qué hago yo aquí? Tenías que para ir igual ibas en 1 hora o menos, pero a la vuelta igual tardaban 2 horas de caravana, por la autopista de Cardona. Digo, yo lo dejo. Entonces volví para el Sanauja con una ficha falsa, que era un tal Manuel Raba de Cadenas. Yo hice una fotocopia y te llamaban por el nombre Manuel Raba de, tú dices Cadenas. Pasaron una revista o 2, yo tenía una fotocopia, ponía el dedo debajo, con el carnet ese falso, la fotografía mía, y así estuve volviendo a jugar en... Pues yo, como hemos compartido, aunque tenemos algunos años de diferencia, pero hemos compartido partidos, eres un jugador rápido, eres un jugador locuaz, que hablas bastante en el campo, diriges a tu equipo y al otro, y fíjate, recuerdo muchas veces en los veranos que organizabais partidos de fútbol pues contra los pueblos de alrededor, y todos los domingos había aquí fútbol. No era federado, pero estaba muy animado el Soto entonces. Los abogados, antes de ayer hablaba con Filbo de Flechas, que a ver si hablaba con Alberto y tal, que querían jugar con Chuli y Iñaki Martín, aquel que había sido concejal en León, y tal. Pues con eso se formaba aquí, más luego todos los pueblos, Hieros, Lillo, Colles, organizamos, y lo mismo que hacían en fútbol sala, fútbol sala, luego se hacía en fútbol, y eso duró pues mucho tiempo. Bueno, oye, otra parte de tu vida que no se me olviden, la rondalla aquella que fundasteis, cuando no teníais poco bastante con el coro, dijisteis, oye, pues a falta de tuna vamos a hacer aquí una rondalla para animar todos los festejos de Boñar, de los pueblos y hasta donde nos llamen, pero bueno. Pero bueno, eso va todo unido, como cuando estuvieron aquí en la inauguración de lo del Negrillón o de las piedras, la chiquita esta rubia de la 8 de León, se decía, es al rebufo del canto religioso surge lo otro, porque entonces había rondalla, había alguna bandurria, guitarras y tal. Entonces, ¿y por qué no hacemos una rondalla? Pues hacemos la rondalla por las fiestas, coincidiendo con Estival 84, 85, que patrocinaba la Junta, recorrimos no sé cuántos pueblos. La subvención la debió de recoger el ayuntamiento, nosotros no recibimos nada. Pero lo que sí puedo decir es que de manera altruista hicimos todas las cosas, las mujeres hicieron unas capas a su manera, las polainas, después conseguimos mejorar y llegamos a tener pues igual 80 y tantas mil pesetas que se zanjaron cuando yo me marché para León. Bueno, que estaba Quique, Bernardo, Ángel Pascual, Loreto, bueno, María José. Claro, yo vivía un poco del rescoldo del instituto y de la familia, claro, se me juntaban las dos cosas, alumnas o exalumnas primas y del instituto. Entonces nadie se negaba, como además iba todo eso con las pastoradas, que dábamos en directo todo el coro, ahí empezó, encima don Carlos, que era un hombre abierto a todo, que ahí apoyaba todas las iniciativas.
nos juntamos con aquella corporación que todo estaba muy fluorescente, estaba Concha, estaba todo ese mundillo, y recorrimos lo de los bailes, pues igual. Ahí quería recordarte yo ahora, el tema de los bailes regionales, lideraste también, o un grupo como tú, algo que estuvimos el otro día comentando con la gente de Felechas, lo del encuentro tradicional, y me decían, bueno, en Boñar sería interesante el poder disponer de una escuela de dulzaina del baile. Y digo, bueno, yo es que lo del baile creo que está sostenido un poco. Hay una crisis, como siempre digo yo, politiquilla, no quiero hablar de política, y por crisis de esas, o recelos o tonterías, pues se dejó abandonar. A pesar de que, fíjate que yo después de todo eso todavía hice nuevas jotas con la inauguración, la jota del Maragato, la del el Negrillón, que la letra la había hecho Pepe Valladares, y yo le puse la música, que esa sí la bailaban. Pero de ahí para acá hay otras 3 o 4 jotas que yo hice con toda la visión del mundo, pendiente de que les pusieran pasos de baile, pero coincidió con esa crisis de los bailes, ahí estaba también. Pedro, pero es que son, fíjate... Eso lleva tiempo. Pero es que son muchas cosas en las que has estado presente, que algunas, pues los bolos, por ejemplo, sobreviven, pero los bailes, la rondalla, el coro, que también sobrevive. Has sido director de un instituto en Boñar, has practicado deportes, has organizado sociedades recreativas, y yo lo que he hecho en falta, igual soy yo uno de los que me tengo que echar la culpa a mí mismo también, de que no hay gente como tú, pero no hay gente como tú en Boñar, y no la hay en muchas partes. Yo no lo sé si es que teníais inquietudes de donde no había nada, que tuviera que ver algo, y ahora el problema que tenemos es que hay tantas cosas que ya no queremos hacer nada. La excusa manida es eso de las redes sociales y otras costumbres y otra educación. Yo precisamente en algún artículo de la revista esa que tenía de Colega o el otro, decía, todavía no estábamos estigmatizados en aquel entonces, estoy hablando de Colega entre el 79 y 89, esa década. No teníamos el estigma de las redes sociales. Quizás yo en aquel momento ni me pensaba que íbamos a llegar a donde estamos ahora, pero ya no es un estigma, es una enfermedad. Entonces, lo de educación y enseñanza han caído en el divorcio. Igual que la sociedad tiene divorcio, pues la educación y la enseñanza se han divorciado. No sabemos dónde hay enseñanza, dónde hay educación, o si no hay ninguna de las dos cosas, porque ese es un grave problema de nuestra historia. Casi desde el año 70, la ley de educación de Villar-Palas y para acá, han sido incapaces nuestros dirigentes de hacer una ley de educación que dure, ya no te digo 2 mandatos, 2 como mínimo, porque dura uno porque al siguiente cambia. Que dure por lo menos 2. Que se coja el testigo de uno u otro. Y no han sido capaces. Las cuestiones de Estado han desaparecido. La educación y la enseñanza no tienen por qué politizarse. Y que eso fue lo que tuvimos nosotros, que no se politizó la educación. Te voy a preguntar precisamente por eso, porque ¿cómo ves tú, que lo ves ya desde fuera, el tema de la enseñanza? ¿Lo que conociste o lo que hay? ¿O pues qué opinión tienes al respecto? Te digo la verdad, después de que yo, el último año que estuve aquí fue el 89-90, casi no volví a tener contacto hasta el año pasado con esto de Rucayo y tal, que conocía al director, que encima está aquí de cerquita, el director del instituto, Augusto. Sí. Y fue la única vez que entré pensando hacer algo y me di sacarlo en el blog, todavía no lo hemos sacado. Él sí luego me llamó por una foto que de cuando se hizo el instituto, que tenía una foto en blanco y negro que había sacado Conchi. Y no es que habrán hecho reformas, estará eso distinto, porque yo entro allí y ya casi no me pierdo. De cuando entramos nosotros ahí en precario, tuvimos que hacer hasta una biblioteca con mesas y viejas y tal, cuando los don Enrique marcharon para Valles, que habían estado ahí temporalmente, y llegamos nosotros, sí, el americano, don Pablo, entonces puso 3 millones, no sé qué, para arreglar el tejado, las pizarras que se caían, no sé si te acordarás. Bueno. De aquel primer cura que era de Guardia Civil. Pues no le llevó una pizarra por delante. Fue entrar con guillotinas, porque podía... Pues por poco fue entrar entró por la puerta, entró al patio y según se iba a bajar del coche, cierra la puerta y cayó una pizarra y le pegó contra el coche, Santos, Alonso. De cura en Guardia Civil. Fue antes de don Carlos. El primer año estuvo él y luego ya vino don Carlos en el 80, que le parece un poco bien porque pasó a darle legitimidad a don Carlos. No. Chusmi ahora está en León, hombre. Que juega al baloncesto. Sí, es una gran animada. Oye, sigamos con cosas porque todavía hay más cosas. Y además de escribir música y cantares, es que hace ya una temporada tienes un blog. Y
Y bueno, coincidió también aquí una época, bueno, que Juan Carlos tenía uno de Historia de Boñar, el Cuco, lamentablemente fallecido, también tenía otro. Yo no sé si temporalmente coincidís. La Torre, Conchi tenía la otra. Conchi tenía otro, es verdad. Que se parece a lo del Blue ahora de Lorenzo. Sí, Lorenzo. Era de las aguas también, donde más corre el agua. Donde más corre el agua, algo era así. De Conchi. Pero yo no lo sé si eres el cronista oficial o no oficial de la villa, porque oye, a través de la Escuela del Negrillón, que es el nombre del blog, pues nos vas contando qué pasa por aquí. ¿Y eso cómo surgió? Eso yo lo conté ya un poco alguna vez cuando la inauguración del monumento ese del Negrillón, lo comenté públicamente. Probablemente sea el mejor regalo que me han hecho en mi vida, al margen de lo material o no material. Fue una ocurrencia entre mi hijo Álvaro y el afilador Javi. 2 años después de jubilarme, en el 2011, íbamos a cenar y aparece con el ordenador portátil. Digo, ¿qué tal el ordenador? En la sobremesa abre el ordenador y dice, mira, aquí tenemos una portada para hacer, ahora que ya tienes tiempo, vas a hacer esto. Yo no tenía ni puñetera idea. Bueno, a Javi le había hecho la portada, que luego tú me ayudaste también a cambiar un poco el rótulo de entrada, de que soy de Boñares de Pacencia, no de Nacencia. Y ahí empezó la cosa. Tira, pues en el 2011, y hoy estamos en 590 y tantas entradas, un post que decíais entonces, y 440.000 visitas y tal. Y últimamente, bueno, va por ramalazos. Pues como es una dedicación con el sedentarismo, a veces luego te oye, que tienes que salir un poco más, que engordas, y te crean un complejo de que si pasas mucho de momentos te olvidas. Y bueno, no, pero por ejemplo, ahora estos últimos días me ha rebrotado, todavía ayer salió la última. Sí, ya la vi. Y ahí salió mira, al entorno en el que estamos, que también se menciona el turismo y tal. Mira, Pedro, yo todos esos temas, porque al final hay mucho boñarense en la diáspora, y nos lo dicen por el humilde programa que conduzco yo aquí, pero todo por los blogs que hay. Hay muchísima gente que está interesada en todo lo que pase aquí. Claro, y no solo los de aquí, los que vivimos o pasamos más o menos unos días. Y todo eso yo creo que le hace muchísima ilusión. Pues las fotos que colgaste ayer, que estabas hablando de la plaza, que se vacía y que todo esto. Yo seguro que hay gente en Barcelona o en Canadá o donde sea que le encanta leerte. Y bueno, oye, las estadísticas de las visitas las tienes tú y sabes que eso no cae en saco roto. Comentarios que fue culpa tuya, me enseñaste cómo podía hacer comentarios y tal, porque yo ni idea, te digo, me embarcaron ahí y sigo en ese barco, no, en ese crucero, ahora ya no es un barco. Oye, no quiero dejar de pasar sin hablar también de tu familia. Bueno, eres hijo de, pero también eres marido de, padre de y nieto de. Tu hijo Álvaro Caballero, pues bueno, es un periodista de raza, de categoría, aquí muy conocido, además con premios, no solo que lo digamos nosotros, sino que lo dicen gente que sabe de esto. Bueno, de momento Álvaro en Boñar sigue siendo el hijo de Pedro Caballero, pero tienes un chaval enorme, ¿no? Es el hijo de Pedro Caballero, pero también es la liebre. Es el nieto de la liebre. Precisamente la columna que él ha aceptado todos los domingos cuando puede, ahora coger vacaciones igual no, pero es algo que hace altruistamente, no le pagan por eso, le pagan por su dedicación en el local, en el Diario de León. Cuando le encargaron esa columna, entonces estaba director que marchó para Valladolid, Pablo Rodríguez Lago, le preguntó a su abuela, que murió con 96 años, abuela, me han encargado esto, le voy a poner la liebre. Dice, ponle lo que quieras, hijo, tú haz lo que te dé la gana. Porque la liebre no era mi suegro, era el padre de mi suegro. Ah, ¿ya lo tenía heredado? La liebre era el padre de mi suegro. Después ya mi suegro pasó a ser la liebre, cuando yo me emparenté con ellos a través de la hija mayor. La liebre era el apodo del padre de Camino. El Lumi. Que tenía la carnicería, bueno, donde la tiene aquí en la plaza. Esa es la que todavía sigue abierta, Elías, el sucesor. El hijo de Elías, ¿no? Pues Álvaro, pues un chaval elegante, y ya para hablar de elegancia, Martín y Mateo, unos nietos de campeonato, que juegan al fútbol muy bien, no sé si mejor sí que su abuelo o qué. Han heredado un poco de todo. El mayor ha heredado un poco de su padre, cuando jugaba en el Puente Castro, otro compañero del diario les había bautizado con las Torres Gemelas, a él y a otro asturiano. El mayor se parece más a Álvaro, andará por 1,90 ahora, pero el pequeño es un bala, ha cogido un poco la velocidad mía, no la locuacidad que tú decías, porque es muy serio, como esté jugando y le digas algo, ¡cállate! Ya no le dices más.
Ahora es un bala, si estuvo seleccionado no pudo llegar a participar por la apendicitis, que no obstante... Esos chicos llegarán. O sea, los tendremos aquí hablando de... Va a hacer ahora la nieve mañana. El pequeño hace mañana los años. Mañana hace 12 años el pequeño, Mateo. Y el mayor en septiembre era 16, se llevan casi 4. Bueno, cuando vas a verles, ¿ejerces de abuelo callado o de abuelo recomendador o después del partido tus nietos huyen que me va a venir mi abuelo a decirme todo lo que tenía que haber hecho? Te digo la verdad, sigo estando en León por los nietos. Bueno, pues mira, aquí tengo al lado a alguien que ha escrito algo, que no sé si te lo cantará o te lo recitará. A ver cómo va la cosa. La música la pongo yo. Este programa no tiene público. Bueno, miento, sí que tiene público. Soy yo, el público, ¿no? Un poco hombre orquesta para tocar botones, pero sobre todo para intentar captar la esencia de lo que Amable no acaba de extraer del todo del invitado, aunque saca mucho. Pedro Caballero es de los que pudieron marchar a estudiar fuera, al seminario y sin pasar por la casilla de salida. Y para bañar, entre otras, puso en marcha el coro parroquial, porque sabe de música y mucho, porque recibió desde los mejores del Conservatorio de León cultura musical. Trató con muchos de los párrocos locales, lo que le nombra doctor en relaciones eclesiásticas locales, claramente, con los que activó las mejores puestas en escena, como entre otras La Pastorada, ahora casi en el olvido por falta de relevos generacionales que comulgan cada vez menos con ese tipo de cosas. Antes de empezar este programa nos llamó la atención por el pelo, y es verdad, luce una brillante cabellera que es un poco la envidia de Amable y también de un servidor. Docente versátil que tocaba todos los palos, como las enciclopedias de los 50, de los años 50, de esas que llevaban nuestros padres para estudiar y que tenían un compendio un poquito de todo, como aquello, ¿no? Que decía una vez Amable de los toderos. Todos estudiábamos un poco para ser eso. Sotreculdene, o no sé si lo he dicho muy bien, y no es vasco. Es esa enciclopedia, para volver a hablar del mismo tomo, que la actividad social reviva y tendría que hacer revivir muchos más en estos lugares. En el 83 se constituyeron los bolos en Boñar, y mucho que ver tiene Pedro en todo ello, que además es capaz de ponerte música y letra, iba a decir a todo. Al principio pensaba decir a casi todo, pero después de seguir escuchándolo es capaz de ponerle música a cualquier canción de twerking de estas que bailan ahora las mozas que están de buen ver. Este hombre jugó en Cardona y en el barrio de La Bordeta, falsificando documento oficial, que conste que el delito ya ha prescrito. El perreo y, como decía antes, el twerking le ha ganado la batalla a las jotas que tanto cuentan de estas tierras. Casi todo en la cultura se ha divorciado entre cultura y educación. Solo queda desconexión. Por mucho wifi que tengamos, algo tendremos que hacer a ese respecto. Pedro. Gracias. P. Caballero. P. Fíjate. Aquí te han cantado, bueno, no sé. Las coplas. Las coplas. Aprendo coplas yo de vosotros. Pues no lo sé, si se nos queda algo en el tintero, porque la verdad contigo todo es como muy intenso, ¿no? No sé si ha habido algo que se nos haya olvidado. Añadir una cosilla que no la ha recogido Cipri, porque yo no lo comentamos. Precisamente en junio, mis nietos... El micro ahí un poco más cerca. En junio, mis nietos y mi hijo y la mujer se fueron a Roma, donde yo había estado haciendo filosofía. Cuando me salí del seminario tuve que marcharme directamente a Roma, a la Vía Lobani, donde se acuñaba la moneda, donde está la pastelería más grande de Mota de Italia, y allí terminé filosofía en el Angelicum, que era la Universidad Pontificia, y el otro día me mandaron una foto, mi hijo y los nietos, se me había olvidado lo de Angelicum, porque aquí en España no podías más que en comillas, pero en aquel entonces tampoco, entonces tenías que ir a convalidar. Vine de Roma, estuve en Oviedo haciendo comunes, convalí después en Barcelona, que fue ese intervalo que tuve entre el CLA y el otro, y ese fue el pequeño detalle que se nos había olvidado, que estuve también
el honor de estar en Roma. Y ellos el otro día mandaron una foto de la Piazza Navona, donde se refugiaban todos los hippies, y uno que no era cura se puso una sotana, les reunió y vivía a costa de los hippies. Pues algo de italiano se te habrá quedado. Maravilloso lugar, la Piazza Navona. Tuve que llegar a hablarlo y a escribirlo porque al mes de estar allí a través del hermano de Paco Flecha, del cura, José Román, pues o hablaba en italiano o no hablaba. Entonces tuve que comprar un pequeño diccionario, la televisión, lo otro, y claro, llegué a hablarlo y a escribirlo perfectamente. Luego estuve con los alumnos de Valderas en el 2000, un año, 11 días. No puedes saltar. 11 días. Y ahora, más recientemente, estuve también en Italia, en La Puglia, en mayo, una mujer encantado de la zona que no conocía, de los 3 mares, los 4 mares, el Adriático, el Tirreno y tal. Y entonces eso no lo pierdes, parece que se te olvida, pero en el momento que coges, llegas allí, empiezas a hablar con ese... se refresca todo. La parte de eso se parece mucho a los andaluces, los napolitanos. Sí. Y todavía no se me olvida la frase aquella: "Que bello della vita è dormire, allora andiamo a cucar". Que traducido quiere decir que lo más bello de la vida es dormir. Vamos a dormir. Para que digan que en Moñar no hay gente políglota. Hasta el italiano. Mira, ahora que dices lo de Paco Flecha, una de las cosas, porque ya te digo que al final formáis parte de mi vida, de mi memoria, el alzado de la voz de Hermanos esta noche que compusisteis para la Vigilia Pascual. Y yo son cosas que, bueno, cuando vuelvo y si asisto a la misa, me sigue emocionando porque es algo que lo has escuchado de niño y digo, jolín, y esto solo se escucha aquí. El alzado de la voz, Hermanos esta noche, ¿no? Sí, la letra la había hecho José Román Flecha, el cura, y la música se la puse yo. Pero bueno, ten en cuenta que ya que sacas de la música, por culpa también, es lo positivo de las nuevas tecnologías y lo del blog y tal. En ese grupo de amigos de la música, que seguimos en unos 20 y tantos, antiguos compañeros del seminario, que mañana nos juntamos y yo no puedo estar en Felechas, descubrimos un programa de partituras, Musescore, y en este momento la última que he hecho en la 2090 y tantas. Bueno, Pero partituras de música, claro, igual, incluso esta que te digo de la J, el otro que ves que las he sacado en el blog, pues las haces, claro. Eso es producción, eso es producción. A los invitados hay que saben de música, hay que decirles que vengan aquí con el instrumento y que nos hagan un unplugged. Pues Pedro seguro que no tiene problema. Pues nada, Pedro, que muchas gracias por estar aquí, que sigas haciendo cosas, que la historia aquí no termine, que sé que tú no paras. Y nada más que P. Caballero, porque era como le llamábamos, porque en su firma en el instituto ponía una P, un punto que lo clavaba Caballero. Es decir, que era una entrada de los apodos cariñosos, que fue terrible también, que eso se le olvidó. Bueno, si empezamos a tirar del blog, tenemos, cuando tengas problemas de programa me llamas, tiramos del blog. No, pero esto sí que lo vamos a comentar. Los apodos cariñosos. Pedro, hace, yo no sé cuándo fue, se dedicó a recopilar todos los apodos de la gente de la zona. Todos los apodos, y bueno, se hizo una especie de votación, bueno, estuvo en la televisión y tal, y yo no sé, recuérdanos cuántos apodos salieron aquí distintos. Pues de ahora gente. me pillas así un poco, pues igual 600, 500 o 400 y pico. El ganador fue Pierdemisas. Pierdemisas, como el apodo más original, Pierdemisas, que lo comentó otro invitado, Tomás Maillo, que bueno, salen las fotos de ahí. Claro, de la Peña de Beñas. Y probablemente tenga más peso es el apodo en la vida cotidiana de la gente que el propio nombre. Es que aquí mucha gente no la conoce por el nombre. Ahora que lo dices, yo recuerdo hace muchos años el padre de Manolo Tarana, le llamaban Taranilla. Y íbamos ahí por el puente del ayuntamiento y me preguntan: oye, por favor, Felipe Fernández. Sí, hombre, uno que tiene una arenera, dice Taranilla, dice eso, Tarabica, no, Taranilla. Era Felipe Fernández, el padre de Manuel Fernández, alias Taranilla, que a saber por qué le llamaban Taranilla, igual era porque era de Taranilla. Pues muy simpáticos, y yo creo que en el fondo, bueno, siempre hay apodos que son un poco ofensivos, que se basan en algún defecto y tal, pero muchísimos de ellos, bueno, para 400 apodos al final, pues oye, los hay de todos los colores, y estuvo muy bien aquella recopilación. ¿Cómo le llamaste? Apodopedia, ¿o cómo era? Eso fue cosa de la hermana de Luis Mil, que le puso la logopedia o algo así. Motepedia, yo qué sé, bueno, algo así. Motopedia o Motepedia, algo así. Sí, al hilo de los apodos, si no era logopedia, Motepedia o algo así. Amable, que últimamente le está dando el título de boñarense a todo visitante que entra en estos estudios. Tendremos que añadir que hasta que no tenga un apodo no será titular completamente. Aquí, que salgan bautizados. ¿Hay que ponérselo? No, él supongo que lo tendrá, yo no lo conozco. Él se calla, no lo dice. Hombre, no, te diré. A mí me llamaban Leiva de chavalín. Eso, igual que a mi hijo Chili, por el fútbol. Leiva en el fútbol y mi hijo Chili.
Así mira. que sí. Pues Pedro, que muchas gracias, que nos cuentas, que hagas cosas, que no pares, que no calles. Lo de las gracias, dejadlas aquí, las recojo mañana. Muy bien. A todos, las gracias son vuestras, porque estáis contribuyendo a que esto resurja. Como fue ayer mismo lo de que levantemos la plaza, que levantemos el ambiente de la plaza, es una metáfora. Que dejemos de ser pueblo-calle de paso para allá o de paso para acá. Las personas necesitan, y los lugares, un concepto que es el de la misión. Cuando entiendes cuál es tu misión, el resto es fácil. Echar raíces y que arraiguen. Y que crezcan los árboles, ¿no? Vamos a ello. Sois un cielo. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.